Bien, yo les comentaba que hoy es el primer debate televisado de todos los candidatos a la presidencia, 8 candidatos presentes, debate televisado a partir de las 10 de la noche. Hemos conocido encuestas durante la semana que de alguna manera marcan la tendencia, en otras comienza a detener su caída y a levantar Evelyn Matei, por lo menos en una sube 4 puntos. De eso vamos a conversar y sobre todo el análisis de este primer debate con Miguel Ángel Fernández, cientista político, subdirector académico del Faro de la Universidad del Desarrollo, quien se conecta con nosotros. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodolfo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, partamos por lo primero, las encuestas. Marcaron de alguna manera, en definitiva, se termina la caída de Evelyn Matei, en una de ellas sube 4 puntos. ¿Qué poder esperar? ¿Tendrá tiempo de poder llegar o es demasiada todavía la distancia para poder alcanzar a José Antonio Kast en la lucha por pasar a la primera vuelta de aquí hasta noviembre? Me parece que hay dos factores muy importantes que todos quienes nos escuchan tienen que tener en mente. El primero es que efectivamente Evelyn Matei relanza su campaña y tiene un surgimiento promedio de 3 puntos en las encuestas. En el panel ciudadano logró 4, lo cual es una muy buena noticia para la candidata que venía estancada en 14, 15 puntos durante prácticamente el último mes. Pero la segunda, y que eso nos lleva a pensar que el escenario presidencial está muy abierto, es que el mismo panel muestra que un 24% de los encuestados cambian su decisión de voto de mes a mes. Y eso significa que a pesar de que nos quedan, ¿no es cierto?, casi 2 meses, un poquito más para la elección presidencial, las cartas no están completamente echadas sobre la mesa y todavía queda espacio para las candidaturas. Lo que vamos a ver hoy en día, por supuesto que va a ser muy importante, pero me parece que la competencia presidencial, Rodolfo, toma un tono distinto, toma un tono de competencia que hace un mes y medio atrás estaba bastante enterrada, y en ese sentido no solamente José Antonio Kast va a tener que poner atención a los movimientos que han ocurrido en los últimos días, sino que también Janet Jara, porque es una candidatura que, si bien está muy solidificada en la izquierda, tiene competencia con, ¿no es cierto?, como vemos en pantalla, Marco Enrique Jominami, Harold Mike Nichols, y de alguna manera la pregunta es, ¿con qué porcentaje de votos van a pasar los candidatos a segunda vuelta? ¿Vamos a estar en torno al 30 o vamos a estar más cercanos a los 25 puntos? Porque si es el segundo escenario, la competencia del próximo, ¿no es cierto?, 16 de noviembre está completamente abierta todavía. Exactamente. Ahora, esta breve alza o pequeña alza, 4 puntos en el panel ciudadano, es importante eso, que ustedes verifican, de Evelyn Matei, ¿tiene que ver también con el orden que ha logrado dentro de su comando esta nueva línea de trabajo, más cohesionado, hay tal vez más seguridad en lo que está diciendo? Y por otro lado, la pregunta es, los bots no lograron hacer caer a Kast en lo que se esperaba en un minuto eh, públicamente. Es bien interesante el último punto que tocas, Rodolfo, porque efectivamente José Antonio Kast estuvo en la polémica de la semana, ¿no es cierto?, con Totalmente. esta investigación de televisión y el tema de los bots, pero no tuvo una caída significativa, no perdió 10 puntos, no perdió 5 puntos, lo cual te está simbolizando que su posición en el electorado es bastante sólida. Pero eso me parece que corre por un carril distinto, fíjate, al de Evelyn Matei, que relanza la campaña, muestra más cohesión interna, muestra más orden, como tú bien señalabas, que es un elemento importante para la ciudadanía, y que comienza a centrar sus dardos en un electorado no a la derecha tradicional, donde José Antonio Kast tiene una posición muy sólida, sino que buscando el votante obligado, el votante que no tiene una ideología tan clara. Ahí es una competencia que va a tener con Franco Parisi por una parte, probablemente también con Johannes Kaiser, con una parte del electorado de José Antonio Kast, y que va a ser de todas maneras el factor decidor en primera vuelta. Entonces, porque aquí hay un escenario que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Qué pasa si Evelyn Matei logra llegar a marcar 20 puntos de nuevo? Ahí va a estar a 5 puntos de Kast, a 8 puntos de Jara, dependiendo de la encuesta, pero ya se torna un escenario muy distinto al que estábamos viendo antes, como te decía previamente. Claro. Entonces, cuando una campaña muestra orden, cohesión, tiene buen pie para mostrar ideas y propuestas. Me parece que, por ejemplo, el pie cero que mostró la candidatura de Evelyn Matei tuvo mucho revuelo en redes sociales, fue bastante bien acogida por un sector de la población que termina de alguna manera, ¿no es cierto?, marcando este punto de quiebre, de estancamiento y subiendo entre 2 y 4 puntos en las diferentes encuestas que conocimos el fin de semana. Ahora, en el caso de José Antonio Kast, entró en un territorio bien complejo que tiene que ver
para la opinión pública o la gente el temor de perder beneficios cuando comienza a hablar de, mal explicado o bien explicado, el tema de reformar las pensiones, de cambiar el PGU, etcétera. Se enreda un poco en eso y en un territorio que lo deja complejo, que a lo mejor hoy día se lo van a tocar claramente en el debate. Sí, por supuesto, esto va a tener que dar respuestas a aquello. Hay un viejo dicho en Chile, el que se explica se complica, y una mala cuña en política, especialmente en momentos donde se están instalando las candidaturas presidenciales, puede tener costos, porque es un flanco abierto que probablemente lo va a tener la siguiente semana. Y allí me parece, Rodolfo, que hay un tema sensible, que es parte de las elecciones, pero cuando una candidatura comienza a instalar la idea de que va de alguna manera a hacer temblar los cimientos de la política social, en este caso pensiones, son demasiadas las explicaciones que tiene que dar y al final del día pierde tiempo para plantear otras propuestas. Recordemos que son 8 candidatos presidenciales y a pesar de que todos los medios de comunicación, los analistas, estamos constantemente viendo qué ocurre, no es tanto el tiempo que tiene cada candidato para mostrar sus planteamientos de cara a la ciudadanía. Entonces, si José Antonio Kast comete de alguna manera lo que uno puede llamar imprudencias de política pública, porque deja demasiadas dudas alrededor, efectivamente se le abre un flanco, porque además hay un factor que es muy importante en esto. Cuando una candidatura va primera, como es la de José Antonio Kast, lo que buscan los candidatos es no cometer errores no forzados como en el tenis. Y cuñas como esta abren errores no forzados que terminan haciendo perder tiempo precioso en las candidaturas. Claro, el candidato que va primero en la encuesta además rehuye, ¿cómo se llama?, exponerse tanto en un debate, donde lógicamente los dardos van a ir al que más marca hoy día, que es Kast. Pero te quería preguntar, Evelyn Matei, es la oportunidad para que tenga que arriesgar. Y otro tema estratégico, más que ir sobre José Antonio Kast, es importante que vaya sobre Janet Jara, mostrar que ella es la mejor alternativa frente al cambio y diferenciarse de Kast en eso, pero ir a buscar a Janet Jara en términos de diferenciarse y hablar del actual gobierno. Fíjate que en los últimos días todos los comandos han estado fuertemente entrenando y me parece que el punto que tú tocas es clave estratégicamente. La pregunta que hay en torno a cualquier candidato en este momento es ¿contra quién generar conflicto? ¿Contra quién Correcto. generar diferencia? Evelyn Matei no debería ir contra José Antonio Kast porque a pesar de que compiten por un espacio electoral similar, su construcción como candidatura de dar certezas, de dar gobernabilidad, se va a mostrar en el contraste con Janet Jara y la continuidad del gobierno del presidente Boric. Y además ella va a tener que ir a buscar otro tipo de electorado donde probablemente va a tener que tener una interlocución directa con Franco Parisi. De hecho, en el sorteo que vamos a ver hoy día en la noche, Franco Parisi tiene una posición muy expectante porque le va a preguntar a Johannes Kaiser, que está debajo de él en las encuestas, y a Evelyn Matei, que está sobre él en las encuestas. Y ahí la respuesta de la candidata de Chile Vamos va a ser clave, porque no solamente es por el momento que observemos ese día, o sea, en un par de horas más, sino que también por lo que se va a viralizar en redes sociales las respuestas de los diferentes candidatos. Mañana vamos a estar todos conversando acerca de lo que fue el debate y los días subsiguientes vamos a ver muchísimos cortos de las diferentes candidaturas mostrando el mejor momento de cada una de las intervenciones, de cada una de las, de alguna manera, ¿cierto?, interlocuciones que hayan entre candidatos. Entonces, si la estrategia de Evelyn Matei es ir contra Kast, me parece que no va a lograr los créditos esperados para revitalizar su candidatura. Es efectivamente en contrastar con Janet Jara y buscar a un electorado que en este momento está apostando por otras candidaturas, Kaiser, Kast, hasta cierto punto incluso puede ser Harold May Nichols. Es un foco que la candidatura de Chile Vamos va a tener que tener, porque la marca republicana ha logrado consolidarse rápidamente de una manera bastante impresionante. O sea, uno ve lo que pasó con los bots, que ya lo hablamos, y un casting combustible, lo cual te dice que la estrategia de Matei debe ser mostrar gobernabilidad, mostrar propuestas como la que fue el pie cero para vivienda, y al mismo tiempo marcar contrastes claros con lo que es la candidatura de Janet Jara. Claro, mostrar que es la mejor adversaria frente a Jara en este debate. Así es. Ahora, es muy interesante lo del debate, pero lo que viene después en términos de viralización, en términos de contenido, en términos de cuña, es fundamental también para un gran grupo que a lo mejor no va a ver el debate, no se va a preocupar de ver, pero sí de encontrar la cuña. Y lo otro, ¿cómo ves tú? A ver, ¿estarán presentes los programas o solamente nos vamos a quedar tal vez en la contienda más pequeña? ¿O hay programa de gobierno presente o vamos a hablar de cosas más contingentes? ¿Qué crees tú?
Mira, me parece que hay algunos candidatos que van a intentar tensionar la contingencia. Por ejemplo, Marco Enríquez Ominami es un conocido, ¿no es cierto?, polemista, si uno quiere Sí. decirlo. Y Y este es su mejor probablemente escenario, ¿ah? Maneja muy así bien los es. debates. La televisión para él es perfecta. Es su casa propia, Claro. maneja bien los tiempos, es rápido en ritmo, es capaz de interrumpir a los otros candidatos. Entonces, cuando veamos la intervención de Marco Enríquez Ominami, vamos a ver esa política más contingente, más del día a día, más de la cosa chica. Y ahí es donde los candidatos que van primero no pueden pisar el palito un buen chileno. O sea, me parece que José Antonio Caz va a tener que centrarse en propuestas y Anet Jara va a tener que comenzar a mostrar propuestas más claras, más, ¿no es cierto?, pragmáticas, que le permitan diferenciarse del gobierno, que es una tarea titánica para su candidatura. Y Evelyn Matei, si algo demostró la semana pasada que tuvo, es que es en propuestas interesantes que vayan de alguna manera a intentar simbolizar los dolores de la sociedad chilena. Y a mí me parece que el pie cero fue una grandiosa propuesta, en el fondo, porque caló muy hondo en un grupo muy importante de chilenos, es el camino. Si ella comienza a confundirse y a ir a las descalificaciones personales, a ir de alguna manera a centrarse en lo que es la contingencia polemista, me parece que no va a sacar buenos réditos del debate del día de hoy. Que, por supuesto, el debate del día de hoy lo va a ver un porcentaje pequeño de gente, va a tener un rating no tan alto, me imagino, pero va a ser el análisis de los días posteriores la fuerza de ese mensaje. Y por eso yo esperaría ver una combinación. Algunos candidatos van a intentar irse al barro y otros candidatos van a intentar mantenerse en propuestas más concretas para Chile. Claro, ahora entender también este es el primer debate de varios, porque la campaña de Así es. manera oficial aún no comienza. Estamos hablando del 17 de septiembre, ahí recién comienza el uso de material informativo, ahí se programan los debates, no digo que este no sea de verdad, pero los finales, digamos, que deben ser unos Los de 4 Anatel. o 5 más, los de Anatel, los de Archie, Así es. los de radio, ¿cierto? Que son importantes. Por lo tanto, queda harto camino, Miguel Ángel, para recorrer y para poder cambiar estrategia. De hecho, sí, queda muchísimo. O sea, como tú bien señalabas, Rodolfo, estamos recién, ¿no es cierto?, a 7 días, a una semana de que parte la campaña oficial. Y las candidaturas hoy día tienen un buen approach, tienen una buena primera instancia para mostrar parte de su fuego. Tampoco pueden quemar todas las naves, porque la campaña, aunque son solo 2 meses, es muy larga y tenemos claridad de que el votante chileno está cada vez más volátil. Y por eso te digo que ese 25%, 24% de gente que ha cambiado de preferencia en los últimos meses es fundamental, porque te está diciendo empíricamente, con un dato duro, que tanto Evelyn Matei como Janet Jara, José Antonio Caz, todavía no tienen la carrera corrida y todavía falta mucho para llegar a lo que va a ser la segunda vuelta, que es una elección absolutamente distinta, donde lo que tú mencionabas creo que es importante recalcar. Evelyn Matei requiere mostrarse como una candidata no solo competitiva en segunda vuelta, sino que dé certezas de triunfo sobre Jara. Y eso le podría permitir un influjo importante de apoyo que revitalice su campaña para realmente comenzar a poner pie en la idea de competir por llegar a una segunda vuelta en diciembre. Así es. Bueno, las mediciones de aquí al fin de semana y a la próxima semana creo que serán muy importantes, sobre todo para demostrar el estado de ánimo. Después se detiene el país, viene Fiestas Patrias, se detiene Chile, y después la vamos a retomar recién, de verdad, ahí por el 20 de septiembre. O sea, 22. es muy importante para quedar arriba este debate y la encuesta de este fin de semana, para dejar claramente establecido dónde está cada uno de los candidatos, sobre todo en la centro derecha. Miguel Ángel, bueno, muchas gracias por este contacto. Te vamos a estar molestando porque creo que está muy interesante el programa. Necesitamos análisis técnico, necesitamos análisis de contexto también de lo que está ocurriendo con las candidaturas en la segunda lectura. Creo que siempre es valorable. No, Rodolfo, muchísimas gracias por el contacto. Feliz de conversar con ustedes cuando sí lo estimen. Y efectivamente, vamos a estar todos esperando a ver qué pasa con la encuesta del domingo, que es como ese paro del torneo nacional de fútbol antes del cambio de rueda. Asimismo, vamos a estar en términos políticos. Ahora, el panel ciudadano ha tenido bastante certeza, ¿no? Tiene un Sí. trabajo sistemático y metodológico bien interesante que entre varias, bueno, el panel ciudadano siempre tiene una capacidad de análisis bien concreta. Sí, la gracia es que llevamos ya desde el año 2016 Claro. midiendo personas en el tiempo. Hemos sido la encuesta que mejor ha acertado los procesos eleccionarios de los últimos 5 años y eso nos da de alguna manera tranquilidad para hacer análisis en profundidad y poder mostrar, ¿no es cierto?, gracias a invitaciones como la tuya, qué está ocurriendo no solamente en la foto, sino que también de manera subterránea en todo el proceso político de Chile. Exactamente. Miguel Ángel Fernández, cientista político, subdirector académico del Faro, de la Universidad del Desarrollo, conversando con nosotros. Muchas gracias y nos estamos encontrando. Chao, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Rodolfo. Nos Buenas vemos. noches.
Ahí estaba el contacto entonces a propósito de lo que ocurre esta noche y lo que vendrá en los próximos días y que tiene que ver finalmente con información pública, información ciudadana, percepción de la política actual.